estamos aquí en Aula C para repasar esta hermosa lección, la lección número 7. Estamos estudiando un libro maravilloso, el libro de Lucas. Pero antes de entrar en nuestro estudio queremos mandar un saludo hasta el país de Colombia, a la iglesia Redención Dos Quebradas. Les mandamos un saludo muy especial desde San José, California, Estados Unidos, para todos aquellos hermanos y hermanas que nos sintonizan. Y quiero mandar un saludo muy especial para una hermana que está ahí, que se llama Jordi Guzmán. Un saludo muy especial para ti y que el Señor te bendiga y que nos sigas apoyando, compartiendo este ministerio con todos los hermanos de ese lugar. Bendiciones. Pero antes de empezar queremos invocar la presencia de nuestro Dios. Tenemos el rostro para orar. Querido buen Padre, queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo para poder resumir la lección maravillosa que tenemos para esta semana. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que estás con nosotros aquí. Vamos a pasar un momento muy agradable estudiando la lección número 7, Jesús, el Espíritu y la oración. Es una combinación muy espectacular, muy interesante. Vamos a ver cómo en el ministerio de Jesús el Espíritu Santo estuvo muy involucrado, y también vamos a ver que Jesús, la oración estuvo presente ahí, Jesús orando, y vamos a ver la clave, el secreto, cómo podemos tener una oración exitosa. Y queremos empezar en la parte del domingo, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Qué relación hay entre Jesús y el Espíritu Santo? Bueno, Jesús y el Espíritu Santo tuvieron un vínculo tan perfecto que el Espíritu Santo vinculó a Jesús con el Padre. Y eso es el vínculo de lo que nos va a hablar la lección. Cómo es que a través de él Jesús estuvo unido a la voluntad del Padre para hacer lo que Dios quería, ¿verdad? Por eso nos dice que el Espíritu Santo toma a las personas así como tomó a Jesús y las utiliza para la gloria de Dios. Y así fue que ese vínculo con Jesús lo trajo a traer la honra y gloria al Padre Celestial. Pero vemos que el Espíritu Santo está involucrado desde el principio. Cuando el ángel Gabriel viene con María, le dice: mira, el Espíritu te investirá con el poder del Altísimo. Y después miramos cuando Jesús bautiza, miramos al Espíritu Santo. Y en todo el ministerio, es más, aún desde la creación, dice que el Espíritu se movía en las aguas. Y miramos cómo el Espíritu Santo está muy involucrado. ¿Será que hoy día está muy involucrado? Por supuesto que sí. Sabemos que el Espíritu Santo es un miembro más de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando empezó su ministerio terrenal, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo vinculó como un compañero que estuvo con él en todas las obras que él hizo en esta tierra. Era muy interesante, y que más que nada creo que hoy día necesitamos el Espíritu Santo porque estamos cayendo en una era, en un tiempo donde el ateísmo parece que está venciendo. Como miramos como que la palabra de Dios, como que el pueblo de Dios no se mira en una sociedad que está siendo consumida por el ateísmo. Por eso dice que el Espíritu Santo debe de ser nuestro compañero, nuestra fuerza, ¿no? Todo lo que necesitamos es su presencia permanente con nosotros. Por eso en la vida de Jesús fue su compañero constante, la fuerza que dirigía los milagros y todas las cosas, y también su presencia permanente en todos los eventos de nuestro Señor Jesucristo, como decías tú, desde el nacimiento de Jesús, desde la concepción que fue por el Espíritu Santo, después en el bautismo, y después en su ministerio lo acompañó, y después se quedó después del ministerio de Jesús, ¿no? Es algo interesante. Miramos cómo Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores, y nosotros somos pecadores y todos, miramos cómo Él estuvo conectado con el Espíritu Santo. Como ya le dijeron, el Espíritu Santo era el puente para que Jesús estuviera conectado con su Padre. Y miramos un secreto muy importante: la vida de oración. Jesús oraba. ¿Será que Jesús tenía la oración, tenía la necesidad de poder orar al Padre? ¿Cómo hacer eso si Él era Dios? Bueno, Él era Dios, pero no usó su divinidad. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Por eso necesitaba de orar. Todos los días, cada madrugada, dice la palabra de Dios, que cada mañana, antes de que saliera el sol, Él estaba en oración. Porque la oración es el vínculo
era en el tiempo de Jesús, para él la oración era el vínculo que lo unía también con el Padre. Entonces, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo era el vínculo con el Padre, pero la oración era el vínculo con el Padre también. Entonces, la oración es la fuente de poder también para que él pudiera desarrollar su ministerio. Entonces, Jesús, el Espíritu Santo y la oración fueron el motor que movió para la salvación del ser humano. Ya, o sea, Exacto. ¿qué tan importante es tener el Espíritu Santo? Pero ¿cómo yo puedo tener el Espíritu Santo si yo no tengo una vida de oración? Eso es bien importante porque el Espíritu Santo, conforme a lo que nosotros conocemos bíblicamente, sabemos que el Espíritu Santo está a disposición de quien lo pida. Pero como dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué? Porque él vino a someterse a la voluntad del Padre. De la misma forma nosotros, ¿cómo podemos obtener al Espíritu Santo en nuestra vida? Trabajando es sometiendo nuestra voluntad a Él. Y la voluntad que tiene que ver con las cosas de Dios es hacerle bien al prójimo, ¿verdad? Entonces por eso el ejemplo que tenemos en el día domingo, ¿verdad? Donde se menciona a Simeón, que era una persona, dice, justa. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba haciendo la voluntad de Dios. Algo interesante. Miramos, hermana, miramos cómo Jesús prometió el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? Si yo estoy pidiendo el Espíritu Santo, ¿será que me tengo que preguntar para qué quiero el Espíritu Santo? Ese es un punto bien importante, ¿no? Porque yo debo de anhelar el Espíritu Santo, pero para ser dirigida por Él, como Jesús oraba al Padre para recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser dirigido por Él a través de su ministerio. Entonces, ¿para qué yo quiero el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque no es decir, oh, yo quiero el Espíritu Santo para hacer milagros o para hacer esto, para que yo sea alguien, para que la gente me vea a mí. No. Yo debo de pedir el Espíritu Santo para decirle, Señor, dirígeme a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, a quién te voy a ayudar a salvar, ¿no? Porque Jesús, en su ministerio, el Espíritu Santo, utilizó a Jesús para la salvación del ser humano que estaba en ese entonces, ¿no? Entonces, si tú lo quieres, no es para que tú digas, oh, tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas y todo eso, no, sino más bien es para que tú digas, Señor, ¿quién necesita de ti? ¿A dónde tengo que hablar de tu palabra? Y Él es el que te va a decir lo que tú vas a hacer. No le vas a decir tú lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y algo muy importante que se me vino a la mente, seguramente el Espíritu Santo nos está dirigiendo, ¿verdad? Oscar, ¿será una evidencia cuando en algunos lugares dicen que hablan en lenguas, que hacen milagros? ¿Será esa una evidencia de que ellos tienen el Espíritu Santo? Podríamos decir, Marcos, que sería algo que sucedió al principio cuando se manifestó el Espíritu Santo. Porque bien sabemos que cuando el Espíritu Santo se manifestó en el Pentecostés, se manifestó en una forma donde los discípulos pudieron hablar lenguas, pero porque se requería en ese momento que las personas pudieran hablar diferentes idiomas para poder entender. Podrían decir de esa forma, o la otra forma es de que la persona está hablando en su idioma y los demás puedan entender lo que está diciendo. Podemos interpretarlo de las dos formas, es de la forma que el Espíritu Santo trabaja. Pero me gustó la pregunta que tú le hiciste a Giselle. Por ejemplo, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Para qué? Es una pregunta que es importante que hacernos. El Espíritu Santo ha sido dejado en la tierra para poder terminar la misión que Jesús vino a empezar a este mundo. Si yo digo, dame el Espíritu Santo, Señor, es para poder hacer esa obra de predicar el Evangelio para que Cristo pueda venir por segunda vez. Tienes razón, porque dice que el Espíritu Santo no vino hasta que no estaban preparados para la misión que tenían que hacer. O sea, para eso necesitamos al Espíritu Santo para terminar la misión. Bueno, trajimos eso a la mesa porque muchas personas a lo largo de la historia, miramos una historia registrada en el libro de Hechos, hubo un mago que dice, mira, yo les voy a comprar tanto del Espíritu Santo. Ahí miramos que él no necesitaba el Espíritu Santo, no lo quería para un uso bueno ni para la misión. Y hoy día seguramente vemos personas que tratan de comprar el poder de Dios supuestamente, pero realmente el poder que están comprando es el poder del enemigo, y por eso seguramente hacen algunas cosas, milagros, pero nos damos cuenta, de acuerdo a la luz de la palabra de Dios,
que eso no es el poder de Dios. El poder de Dios, más que nada, es para cambiar el corazón del ser humano. Y queremos pasar a la siguiente parte, aparte del martes, la oración modelo. Aquí los discípulos no sabían orar. Es impresionante, Oscar, Gisela, cómo unos judíos de nacimiento habían crecido con la religión judía y no sabían orar. Y lo interesante acá es que cuando los discípulos ven a Jesús conversar con su padre, pudieron ver la gran diferencia a lo que ellos estaban acostumbrados a ver a los sacerdotes de aquel tiempo. Cuando ven que Jesús está hablando directamente con su padre, como podríamos estar hablando tú y yo acá con esa confianza, lo primero que surgió de ellos fue: Señor, enséñanos a orar, porque ellos también querían experimentar esa conexión que Jesús estaba teniendo con su padre. Ya, algo que me impresiona de cómo las palabras que dijo Jesús, dice: Padre, Padre que estás en los cielos. Aquí yo miro algo interesante, y yo lo que experimento aquí, lo que encuentro, lo que aprendo, es que al decir Padre, yo encuentro una identidad. Cuando yo llamo a Dios a Padre, yo lo reconozco como mi Padre, como mi Creador, como el centro del universo y el centro de mi vida, y eso es algo muy interesante. Ahora yo ya sé de dónde vengo, qué hago aquí y para dónde voy, y eso es esperanza. Así es, y aparte, fíjate que hay algo importante que dice que Jesús nos presenta el propósito máximo de la oración, porque dice: puedes nacer o puedes morir, puedes estar ante amigos, enemigos, lo que sea. La oración debe de mantener ese vínculo con Dios. Y como dices, el reconocimiento de quién tú eres, eso es muy importante, porque al decir Padre nuestro que estás en los cielos, estás hablando de una persona que está más arriba de ti, y tú debes de saber que tú debes de someterte a la voluntad del Padre, de esa persona que está arriba de ti. Es como en el trabajo, ¿no? Tú tienes el dueño y también tienes el manager o el jefe tuyo. Y entonces tú te sometes al jefe y el jefe se somete al otro jefe, ¿no? Al dueño. Entonces tú como hijo te sometes al Padre. Y en este caso también nos sometemos como hijos espirituales al Padre, que es Dios, ¿verdad? Otra frase que me impresiona de esa oración: hágase tu voluntad como en el cielo, en tierra. ¿Cuál es el mensaje? Oscar, cuando tú le dices a Dios que se haga tu voluntad en tu vida, ¿qué le estás diciendo a Dios o qué le estás pidiendo? En general, nosotros sabemos muy bien, claro, que donde se hace la voluntad de Dios es en los cielos, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, que se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo, estamos pidiendo que nosotros nos podamos someter al 100% a Él. ¿Por qué? Porque las criaturas que viven con Él están sometidas a Él. O sea, han reconocido de una u otra forma que dependen 100% de Dios. Y eso es lo que nosotros los seres humanos nos cuesta entender. La sumisión es algo que Jesús vino a enseñarnos y nos enseñó a través de cómo lo ejemplificó a través de la obra que Él hizo. Cuando dice Él: yo hago las cosas que a Dios le agrada. Okay. Algo interesante. Aquí se me viene a la mente un personaje muy famoso de la Biblia, Nabucodonosor. Él no reconoció la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué le tuvo que pasar para que él reconociera la voluntad de Dios? Y seguramente hay críticos que dicen que este rey, lo vamos a ver en el Rey de los Cielos, pero no tenemos una información muy cimentada en la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta que él tuvo que aprender una lección para aceptar el pedacito de esta oración: hágase tu voluntad. Oh, sí, porque a veces nosotros como seres humanos creemos que por nuestras propias fuerzas, o porque yo estoy bien, porque hago ejercicio, porque esto, porque aquello, ¿qué hice yo para poder estar fuerte? Y entonces no es lo que tú haces, como Nabucodonosor dijo: oh, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y con todo eso. Y en ese momento cayó la sentencia sobre él y cayó como un animal. Y hasta que no reconoció que era de Dios todo, no fue vinculado a su puesto. Entonces es importante que nosotros reconozcamos. La oración por eso es un punto básico donde nosotros, además de reconocer nuestra condición,
reconocemos nuestra necesidad de Dios. Ya, Porque es la reconocer quiénes somos y qué necesitamos también, ¿no? Ya, Las dos cosas. es algo muy, muy interesante que seguramente tú te vas a tomar el tiempo de poder escudriñar parte por parte y esa oración es súper, súper profunda. No tenemos el tiempo disponible para poder compartirte las grandes verdades que nos presenta, pero estamos compartiendo lo más básico y seguramente lo más profundo el Dios de los cielos te lo va a revelar. La siguiente parte, la oración modelo, la segunda parte, el pan nuestro de cada día. Aquí está seguramente, bueno, aquí habla de algo físico, pero también habla de algo espiritual. Oscar, ¿será que hoy día hay una gran necesidad o como que estamos perdiendo ese vínculo de poder estar al día escudriñando o comiendo el pan de vida que es la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Ahora la gente lo da por sentado que el sol le salga todos los días. La gente da por hecho de que el día de mañana se va a levantar y va a hacer todo lo que planificó hacer. Pero sabemos que todo lo obtenemos a través de Dios. O sea, mis logros, mis estudios, mi cuenta en el banco, por decir así, todo lo he logrado porque Dios me lo ha permitido. En otras palabras, Dios no solamente tiene cuidado de los animales, sino también de nosotros, que somos sus criaturas especiales de la creación. Ya, algo muy interesante. ¿Cómo podemos profundizar? Es algo muy profundo, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Bueno, podemos verlo desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Uh-huh. El punto, lo que es lo básico que Dios ya te da. Okay. Por ejemplo, desde la creación, Dios dio alimento al hombre como un regalo. Y era algo básico. Le dio el sol, le dio el agua, el aire, todos los elementos básicos que son para todos. Pero no solamente Dios te va a dar lo básico, sino te va a dar más de lo básico. Y en este caso es el pan espiritual también. Exacto. El pan espiritual es muy importante para nosotros día a día, porque este pan es el que nos vincula con Dios también. El pan que comemos diariamente nos hace conocer más quién es Dios, cómo es Dios y qué Dios quiere de mí también, o qué quiere para nosotros. Entonces es bien importante que entendamos que este pan abarca tanto lo físico como lo espiritual, para que todos estemos bien nutridos, tanto físicamente como espiritualmente, y podamos salir adelante. Y algo que me gustaría enfatizar antes de pasar a otro punto es que en esta oración Dios dice, venga tu reino también. Ese es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Jesús decía, el reino de Dios está aquí y ha llegado. ¿Por qué? ¿Quién es el reino de Dios? ¿O cómo llega el reino de Dios a nuestra vida? Bueno, el reino de Dios era la presencia de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús llega a tu vida, llegó el reino de Dios a tu vida. Estamos hablando de dos términos diferentes, porque uno es cuando Jesús llega a nuestra vida y me toma a mí como hija suya, y después el reino de Dios que vendrá a establecerse físicamente en nuestro mundo, ¿no? Entonces, es bien importante, y por eso es importante el reconocimiento del Padre. ¿Por qué? Porque Él es santo. Aunque somos sus hijos, nosotros no nos podemos comparar con Él. Porque Él es santo, Él es omnisapiente, omnipresente, omnisciente y todo. Y nosotros nos debemos someter a su voluntad para poder nosotros llegar a ser un día como Él en santidad. Es algo interesante. Aquí, en esta frase solo podemos encontrar dos tipos de gracia. Hay una gracia, la gracia común, como ya lo dijo aquí nuestra comentarista, el sol, el agua, el trabajo, la luz, eso es para todos, esa es la gracia común. Pero la gracia de Cristo trasciende eso, a la gracia común nos lleva prácticamente a vivir, a tener la esperanza de vivir una eternidad, trascender esta vida, trascender los placeres de este mundo, trascender todo y poder vivir en ese mundo perfecto que la Biblia nos promete, que Dios nos prometió y que va a cumplir porque su palabra es verdad. Un punto muy importante también que tenemos que analizar en esta parte, perdónanos nuestros pecados. Oscar, el perdón hoy día seguramente es muy necesario. ¿Cuánta gente no vive con resentimiento? ¿Cuántas guerras? ¿Cuánta gente no se puede ni ver? ¿Cuánta gente hay odio dentro? ¿Cuánta gente no se está acabando por dentro por no tener el valor y el poder de Dios para poder
perdonar, creo que es muy importante en estos tiempos. Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios decimos, Señor, perdóname. Pero nos es difícil cuando alguien viene y nos dice, perdona. No podemos hacerlo. ¿Por qué es? Porque no hemos entendido que nosotros tenemos que dar de lo que hemos recibido. Por eso dice, si nosotros hemos sido perdonados por Dios, Dios espera que nosotros también perdonemos las ofensas de nuestros hermanos. Claro, esa es la parte difícil, ¿verdad? Porque en la práctica es lo difícil, pero tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. Es por eso que el Señor nos ha dejado la oración. La oración es el camino que nos lleva a relacionarnos con Dios para que Él nos capacite y nos dé las palabras, los momentos apropiados a través del Espíritu Santo para poderlo hacer. Pero sí es una necesidad y que se necesita practicar ahora en día. Ya. Y que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Simón, ¿no? Simón, si se dan cuenta, Dios lo perdonó, le sanó de la lepra. Pero ¿qué pasa cuando se enfrenta con María Magdalena? Que era otra persona que también debía, ¿verdad? Otra deudora, se puede decir. Y Jesús la perdona igual. Pero María Magdalena está tan agradecida de ese perdón a Dios, que ofrece ese perfume. Y Simón empieza a criticarla. Él no era capaz de perdonarla a pesar de que él había recibido primero el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que Dios nos perdona a nosotros y debemos extender ese perdón hacia los demás, ¿no? Ya, y la otra frase que también me impresiona, no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. ¿Será que Dios nos tienta o nos mete en tentación? Acuérdate lo que dijo Santiago, Dios no tienta, ¿qué dice? A nadie. Nosotros somos tentados por nuestras concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estemos en un mundo de pecado, estamos expuestos a recibir muchas tentaciones. Y la tentación no es pecado, como dice la lección. El pecado viene siendo ceder a la tentación. Así que nosotros tenemos la vía de escape, que es ¿qué cosa? La oración. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás? Primero usó la palabra de Dios como una vía de escape. Y también dice el Espíritu de profecía que para una forma como nosotros escapar de la tentación es entonar cantos, ¿verdad? Sí, es una forma de desligarse. Exacto. Así que, ¿y qué más hizo Jesús? A Dios le dijo a Satanás, adorarás solamente. En otras palabras, Dios nos ha dado ciertas vías de escape en las cuales nosotros podemos practicar. En las cuales podemos tomar y salir vencedores de la tentación. Algo súper interesante que podemos aprender. Dios no permite que venga una tentación que no podamos vencer. Exacto. Y la Biblia dice que Dios siempre da una salida, un escape, como lo dijo. En todas las tentaciones hay una vía de escape, solamente que la última palabra la tenemos nosotros porque Dios nos hizo con libre albedrío. Y definitivamente porque vemos en la tentación de Jesús cuando el diablo le dice, mira, si eres hijo de Dios, pues aviéntate, dice la Escritura, porque Satanás es muy astuto y utiliza la Escritura también para tentarnos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que si te avientas va a mandar sus ángeles Dios y pues te va a rescatar, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? No, dice, porque yo no voy a meter en tentación, o sea, no voy a ceder a la tentación, porque dice Dios que no debemos de dudar de Dios. De dudar de Dios, pero aparte dice, no te puede forzar el diablo, no te puede aventar, nada más te pone la tentación, pero dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el enemigo ahí no podía empujar a Jesús. No podía empujarlo, o sea, el enemigo no te puede empujar a ti, porque tú puedes estar en un problema muy serio metido. Y si en ese momento oras, dice la sierva del Señor, que cuando oras, si tienes 2 ángeles guardianes, en ese momento llegan un poderoso ejército de ángeles y te sacan de donde estés. Es mentira que alguna vez escuché que decían que los ángeles se quedan afuera si tú entras al cine o si vas a un lugar. No es cierto, ellos están ahí esperando la decisión que tú vayas a tomar en el momento en que Dios te está hablando. Entonces, si Dios te dice, mira, no está bien en el lugar donde estás, inmediatamente ora y el Señor te va a sacar. Porque sí, a veces nos metemos en tentaciones por diferentes maneras. El diablo utiliza muchas personas. Yo recuerdo cuando tenía como 15 años, como
entré en un lugar que no era correcto y no quería estar ahí. Cuando me di cuenta que estaba en peligro, yo oré a Dios y le dije, Señor, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. Y entonces inmediatamente Dios me sacó de ese lugar. Entonces es importante que entendamos que Dios sí nos puede sacar si nosotros, y ya no pequé, ya no pequé. Ya no pequé. Bueno, la última parte, más lecciones sobre la oración. Aquí miramos dos personajes muy famosos. Oscar es el publicano y el fariseo que suben al templo a orar, y miramos cómo el fariseo se empieza a exaltar, empieza a decir, mira, yo hago esto, yo hago aquello. Y el publicano, sorprendente, dice que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. O sea, ¿con qué corazón fue el publicano a presentarse en el templo? Sí, el problema que vemos acá y lo bueno de esto es que Jesús es el que presentó esta parábola. Cuando dice que vino un publicano y dijo, Señor, mira, yo no soy igual a este que está acá a mi lado. ¿Qué fue lo que él hizo? Se justificó. Y el publicano dice que se golpeaba el pecho y dijo, Señor, no soy digno de ti. Y no tenía ni el valor de levantar los ojos al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que para acercarnos a Dios necesitamos despojarnos de cualquier cosa de nosotros. Tenemos de acercarnos con la confianza que Dios tiene, el control de nuestra vida y que Dios nos perdona. ¿Sí? Ahora, para acortar esto, dice, tú no puedes compararte con otro ser humano, porque el ser humano tenemos esa tendencia. Si tú piensas que eres mejor, yo en este caso puedo sentir que soy mejor que Marcos, y entonces yo digo, oh, gracias Dios, porque yo no soy como Marcos, ¿verdad? Pero porque me estoy comparando con un ser humano. Y el que no conoce a Dios puede compararse con otro ser humano. Pero cuando tú conoces a Dios, tú tienes que compararte con Jesús. Amén, sí. Párate al lado de Jesús. Y si al lado de Jesús tú estás bien, entonces no hay nada que decir. Pero si no, entonces oremos a Dios para que Dios nos ayude. Porque a quien vamos a dar cuenta de cada uno de nuestros actos somos nosotros. Ya, algo interesante, o alguien dijo que cuando Dios te creó, el molde lo tiró. O sea, somos Oscar, yo, usted y todos somos personas únicas en el universo. No hay nadie como yo, no hay nadie como Oscar, no hay nadie como tú, no hay nadie como usted. Todos somos especiales. Y como somos especiales, esta lección nos trae que podamos tener una comunión con Dios, una comunión con el Espíritu Santo que nos dirige, que es el consolador, el líder de la iglesia, y más que nada que podamos estar conectados con Dios a través de la oración y poder vivir esa vida espiritual que seguramente nos sorprende, como David, como Daniel, José. Esos personajes vivieron su vida y seguramente en estos tiempos no es la excepción de que podamos vivir una vida poderosa en el nombre de Dios. Y también quiero despedirme haciéndoles una invitación especial a que nos sintonicen en la siguiente lección, la misión de Jesús. Vamos a ver cuál fue la misión, el propósito por el cual Él vino y por el cual Él se fue y por el cual Él va a venir en unos días, en unos años, o no sé. Él va a venir por nosotros y vivir una eternidad. Te invitamos a que nos sintonices.